¿Cómo se llama ese? Infundios. Don ánimo de lucro, el filete. Hoy explorando letras. Letras de otro tiempo, que hablaban de derechos del hombre cuando todavía alguien tenía fantasías de que el hombre tenía derechos. ¿Quién era ese hombre? ¿Era el Paine? Don Ánimo, cuéntenos. Los derechos del hombre es uno solo de los libros. Él primero escribió otro, pero es que este libro se llama así, en homenaje a él, a Thomas Paine o Tom Paine, escrito por Christopher Hitchens, un tipo muy simpático que murió hace ya unos años, que se caracterizó por sus ataques en otros libros, una a Doña Teresa de Calcuta, que la volvió mierda, Fragmentos. y otro anterior a ese que se lo dedicó a Kissinger, como una de las escorias más grandes del judaísmo. Pero este Christopher Hitchens, que se autodenominaba ateo, quizás por ese nombre de Christopher, que lo debió detestar toda la vida, escribe un libro en homenaje a uno de los tipos más, de los hombres más importantes del proceso de independencia de los Estados Federados Unidos, y al hombre más importante para los jacobinos en la Revolución Francesa. Me refiero a Thomas Paine, un hombre de origen humilde que nació en un cagaderito que se llamaba Thetford, en Norfolk, Inglaterra, con un padre que era artesano y le enseñó al tipo a hacer corsés, porque la gente no sabe, pero ecológicamente a las mujeres las encorsetaban era con las huesos de ballena, y él armaba esos corsés para las mujeres. También fue recaudador de impuestos y en un momento determinado, por allá en 1774, conoce a Benjamin Franklin y se hacen muy buenos amigos, y Benjamin Franklin lo invita a los Estados Unidos. Entonces él va a los Estados Unidos y es relacionándose con todos los que llaman los signers, los que firmaron pues el acta de independencia, escribe el libro ese que se llama El sentido común, que es una maravilla de libro. Es un folleto que ya lo habíamos mencionado aquí anteriormente. En el primer año se venden 100.000 ejemplares de ese libro y luego lo piratean y lo reproducen. Es decir, en Estados Unidos se volvió un libro fundamental. El primer bestseller. Sí. Después de que en 1776 ha publicado ese libro, él viaja, porque no le va de todo bien, viaja a Londres nuevamente, y en Londres se da cuenta de que ha comenzado la Revolución Francesa. Y en 1787, estando en Francia ya, se va para Francia, publica Los Derechos del Hombre, basándose en todas las experiencias que había ya, pues, de Rousseau, de todos ellos, y él conoce a dos personas allá muy importantes. Una es Robespierre, con el que al principio le va muy bien y después, cuando publica Los Derechos del Hombre, lo encana y pasa un tiempo allá. Y otro personaje que también tuvo que ver en ambas revoluciones, que fue Lafayette. Posteriormente, cuando está allá en Francia, hay un tipo que lo han nombrado embajador desde los Estados Unidos para que vaya a Francia, y es Jefferson. Y Jefferson lo ve como en la olla y le dice: vuelva a los Estados Unidos, y se lo lleva para allá. Y allá en los Estados Unidos no le va nada bien. Thomas Paine tuvo que ver con el problema del feminismo, aportó cosas a los derechos del hombre, aportó cosas a lo que hoy llaman ¿cómo se llama eso?
a todo el buen vivir, porque él fue el que generó todas esas reservas económicas para los trabajadores del agro. Cuando perdían las cosechas, él decía que tenían derechos los obreros, los trabajadores, y entonces él fue el que creó eso que llaman hoy día, que luchan por eso, eso de darle un sueldo a la gente, a todo el mundo. Salario universal. Sí, pero eso tiene un nombre. Entonces, él es el pionero de esas vainas. Yo creo que, y en ese libro, Hitchens toma una serie de poemas, de notas, cuenta un montón de anécdotas de Paine, muestra cómo muere en la miseria en 1909. Y es decir, es terrible la historia de él porque era un tipo demasiado sencillo. Tipo, por ejemplo, todas las regalías que tenía sobre la venta de sus textos los donó para la revolución en Estados Unidos. Se quedó sin sueldos y acabó muy mal porque los enemigos también aprovecharon eso y acabó en la perfecta miseria. Después de le habían dado una casita y eso, perdió todo. Ese libro es bastante interesante para quienes puedan entender el papel de ciertos personajes en la historia de la humanidad y lo importante que fueron, ¿no? Él también es considerado como uno de los defensores del deísmo. El deísmo es aquella teoría propia de la Ilustración, nacida de Hobbes, del pensamiento de Spinoza, de Hobbes, de Robespierre, de todos ellos, en los que se plantea el ateísmo, pero de una manera diferente. Es una teología de la razón. Es propio es una versión lógico-racional de admitir que existe un ser superior, pero que creó el universo, pero se desentendió de él y que no generó compañías, ni iglesias, ni cosas de esas para entrar a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Se desentendió del mundo. Ese deísmo es lo que lleva a Christopher Hitchens a elaborar todo ese desarrollo, porque el interés de él era el ateísmo. Recomiendo ese libro. Hasta aquí Infundios, con la recomendación de Don Ánimo de Lucro y El Filete.